gracias por escuchar El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos aquí, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción del programa, también Olga Almanzar, nuestra productora. Nos acompaña en la conducción del espacio, Gabriel Dávila está en los controles, Brian se encarga de nuestros videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en YouTube, donde puede vernos, además escucharnos en el canal de Rumba 98.5, buscándonos por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Y estamos en la internet, en la página web www.rumba985fm.com. Hoy es martes 14 de septiembre. Siempre muy contentos de contar con el placer de su sintonía. Saludos a ustedes y saludos a los compañeros. ¿Cómo se encuentran en la tarde de este martes? No. Bueno, buenas tardes. Yo me siento como que hoy es viernes, aunque hoy es martes, dándole la bienvenida aquí a don Miguel y Valentín Medrano. Estamos un Bueno, poco lejos del son palabras viernes, Olga. mayores. Sí, Lamento informar. para No, hoy es un día pesado. No sé el calor ha el aumentado en la tránsito. calle. Leila no sabe de eso porque Leila está enclaustrada todavía por el virus, a pesar de No, que lo no es por superó el virus, no es por el más que virus. Yo te nosotros. dije que es un Y tema tiene además eh, creo de que la seis niñez. vacunas. ¿Cómo va a ser, don Miguel? Oye, Leila, dije que tú tienes 6 vacunas. 10. 10. Y te quedan 4 todavía si te lo ofrecen. No, no, Oh, no. muchachos. No, Todas las no. que vengan, todas las que estén disponibles, Ahora, las que diga la autoridad que se puedan poner, me las voy a poner de primerita en la fila. no, ya haces bien. Yo eso es una broma que estoy haciendo. Pero la verdad es que hay una pregunta que ha faltado en el tema de la vacuna. ¿Cuál? Es decir, ¿por qué desde un principio no se logró una vacuna que fuera suficiente para el virus y que tenían que ser 2 dosis y una tercera dosis y quizás una cuarta dosis? Ese es un tema, la industria farmacéutica se ha aprovechado de este virus para hacer más negocios. Yo tengo también una pregunta que seguro Leila me puede ayudar a responder, porque creo que ella sabe más de eso que yo. Leila, si una Ajá, vacuna se supone que tiene que protegerte contra algún virus, ¿por qué el hecho de sí. ponerte tus vacunas no imposibilita que puedas contagiar a una persona de ese virus? Porque eso es lo que por lo general busca una vacuna, que es inmunizarte respecto de X situación. Mira, esto de esta vacuna es completamente atípico, por eso no tengo respuesta para eso. Y de hecho, la parte mercurial de las industrias, de la industria farmacéutica, de las distintas empresas respecto al manejo del COVID, la habíamos advertido desde el inicio de la pandemia. Sí. Fíjate que para la pregunta que se plantea Miguel, tampoco hay respuesta todavía, porque todas las empresas farmacéuticas que tienen vacunas desarrolladas, todas, no hay una que no haya dicho que no se requerirán, algunas más temprano que otras, pero todas han dicho que se van a requerir refuerzos porque la protección, la capacidad inmunológica que se desarrolla con el uso de la vacuna reduce con el tiempo. Tanto Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, absolutamente todas. Algunas la protección es más larga que otra, pero no hay una sola que te vaya a proteger de por vida de las que existen al día de hoy en el mercado. Y en mi opinión particular, eso tiene mucho que ver con el tema mercurial. Ustedes recuerdan que yo desde que iniciamos este programa, iniciamos al aire con Rumbo de la Tarde, dije, eventualmente la solución del COVID no estará en las vacunas. Eventualmente la solución del COVID, cuando finalmente se ha declarado endémico, que en algún momento lo será, y la OMS lo ha estado discutiendo, eventualmente la solución será medicamentosa, como pasó con la gripe con el paso de los años, porque la gripe al principio era bastante contagiosa Leila, y tenía, ¿eh? para los que no somos expertos en el Ajá. asunto de las enfermedades y su influencia, ¿qué significa, qué significaría el que se convierta en una enfermedad endémica? Eso, Ya que es parte Claro que recurrente, es que es Sí, autónoma, ya autónica. autóctono. autóctona Sí, de claro. un país y recurrente como la gripe.
como la gripe común. Y déjenme Y decirle, el dengue. Que comenzó Sí. como una pandemia. La gripe Ahora, común comenzó como una pandemia. es la única pandemia que ha requerido más de una dosis de vacuna en toda la historia conocida de ese tipo de enfermedad. Y se publicó que una filial en quiebra de Pfizer había ganado en el primer semestre de este año más de 6.000 millones de dólares. así es. De hecho, De manera pues que eso es un negocio. Yo no dudo que haya sido, que ese es un virus de laboratorio. Digo, yo no quiero llegar a ese punto porque Yo no lo dudo tampoco, Miguel. no, Nunca lo dudé. bueno, también, no sé, porque las primeras informaciones que se tuvieron era que nació en ese pueblo, en esa ciudad gigantesca de China, y que se escapó y había un laboratorio de Italia trabajando con los chinos, y una doctora china misteriosamente desapareció y jamás se volvió a hablar de eso. de hecho hay todo al que lo quiera ver, hay un muy buen documental de un periodista norteamericano que hizo una de las primeras investigaciones amplias sobre el tema del surgimiento del virus en Wuhan. Déjeme decirle una cosa, Pfizer anunció unos beneficios netos en el primer trimestre de 4.877 millones de dólares. En 3 meses. Un 45% más que el mismo periodo del pasado año. O sea, solo la vacuna que reportó en su estudio económico anual, solo la vacuna fueron 3.500 millones de dólares. Y de la misma forma, AstraZeneca, sus beneficios ascendieron a 3.144 millones de dólares. Un 159% más que el año anterior. Mira, y con relación a esto, yo pienso que el gobierno y las autoridades del Gabinete de Salud tiene que rápidamente responder una inquietud que tiene ya, que se está expandiendo en la sociedad dominicana. Es decir, el gobierno parece muy interesado, y eso es muy loable, en que todo el mundo se vacune, incluso en la tercera dosis. Pero mucha gente piensa que esa prisa porque una tercera dosis de vacunación está relacionada con el hecho de que muchas de las vacunas que fueron adquiridas a un precio muy alto tienen fecha de caducidad, es decir, que tienen fecha de expiración. Y ya se ha hablado de eso con mucha insistencia en ciertos círculos en los cuales yo me muevo y que he leído en las redes y he leído en algunos periódicos internacionales que uno recibe a través de las redes, ¿no? Porque ya los periódicos internacionales no se reciben físicamente por la distancia, sino a través del internet. Y yo creo que esa es una pregunta que tiene que responderse, porque es una pregunta legítima. Es una pregunta legítima porque además se habla también de que el gobierno compró más de 30 millones de vacunas. En exceso. No, 30 millones de vacunas. En total. En exceso se calculan entre 10 y 15 millones. 15 millones, es decir, y 30 millones de vacunas dan para 4 dosis de vacunación, tomando en cuenta que la población vacunable del país es de alrededor de 7.5 millones de personas. Por lo menos el 70%. Pero yo te voy a decir lo que yo sé de la caducidad. Estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno debe decirlo de manera oficial. Lo que yo sé de la caducidad por las fichas técnicas y lo que conozco. Desde el punto de vista oficial, en el caso de Pfizer y AstraZeneca, me voy a referir solo a las marcas que República Dominicana ha comprado. Pfizer y AstraZeneca, la caducidad formal desde que sale del laboratorio, ¿verdad? Es de 6 meses, de manera oficial, porque hay países cuyos médicos, o sea, científicos han aprobado que se extienda un mes más a 7 meses. Como el Pero caso de Canadá. en condiciones óptimas, ¿no? Sí, claro, en condiciones óptimas. Pero en AstraZeneca es fácil tener condiciones óptimas, es más complicado en Pfizer. Claro. En Sinovac sí, el plazo es mucho más largo. No tenemos, por consiguiente, grande problema todavía con Sinovac, porque en Sinovac el plazo es un año. Para Sinovac el plazo es un año. Ahora, para la gente que viaja... La longevidad china. Sí. Para la gente que viaja hay una complicación con Sinovac. Y tengo una experiencia ahora mismo con, por ejemplo, mi madre, que por eso mi madre, como iba a viajar, de hecho está de viaje ahora, tuvo que ponerse 4 dosis. 4, ella tiene 4. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos y en Canadá también, no te aceptan, no reconocen la Sinovac, ni la Sputnik, ni la Sinopharm
ni la CanSino, ni en los cruceros, ni en ninguno de esos sitios. Eso es como que tú no te vacunaste. Entonces, para tú poder entrar a ciertos lugares o subirte a un crucero o hacer ciertas cosas, te exigen tener 2 dosis. ¿Pero de qué? De cualquiera de las otras. Como Pfizer, como Moderna, como AstraZeneca, por ejemplo. Entonces, para ella poder viajar y hacer cosas que ella iba a hacer, tuvo que ponerse, ella tenía la tercera dosis aquí, pero que para los fines de donde ella iba, era sola una dosis de Pfizer. Ella tuvo que ponerse una cuarta dosis, pero que para donde ella iba significaba una segunda dosis. O sea, ella tuvo que ponerse 2 dosis de Pfizer porque no reconocían las 2 dosis de Sinovac. Eso es un problema. ¿Qué Porque en muchos ocurre? lugares no se conocen esas vacunas, Tú como que tú te que, vacunas. tú que estás muy familiarizada, Leila, con los términos médicos y la industria médica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los antibióticos cuando tú abusas de los antibióticos? Dímelo, yo sé lo que es, pero quisiera oírlo en tu voz. Bueno, tu sistema inmunológico se puede alterar, igual cuando tú te No, no, pones no, no, exceso de no. vacuna. Que ya no te hacen efecto. Claro, se altera. Sí, Cuando tú te pones claro. un exceso, bueno, hubo un caso que por un error, eso se documentó, con la vacuna de Pfizer, que cuando la enfermera, eso fue en Estados Unidos, abrió el vial, como era muy nueva, ella era nueva y el tema era nuevo, el vial tenía varias dosis, era para varias dosis, pero ella no se lo explicaron, entonces ella le puso todas al mismo tiempo a la persona. Entonces contenía como 6 dosis, una cosa así. Y se la puso toda la persona. Bueno, la persona tuvo en observación, tuvo muchos efectos secundarios, pero tampoco fue que le dio algo grave, no se murió ni nada, pero cuando la monitorearon, por supuesto, para ver qué le pasaba como consecuencia de que le metieron toda esa dosis junta a esa No, paciente. porque ¿Y yo sabe qué le recuerdo, pasó? ¿Sabe qué le pasó? Su respuesta inmunológica fue baja, baja. O sea, un exceso de vacuna le produjo claro, un efecto contraproducente. hay médicos que cuando te recetan un antibiótico te dicen te lo puedes tomar durante 4 días, no más de No cuatro más, días, o claro. 5 días, dependiendo del medicamento. ¿Por qué? El Porque el rebote. abuso de medicamentos les resta efectividad al mismo medicamento, ¿no? Eso es lo que yo Así tengo es. entendido. Y se Así crean es. muchas de las superbacterias que conocemos hoy, que son precisamente, no tienen ningún efecto muchos de los antibióticos, y por eso han nacido los antibióticos de alto espectro, que es precisamente que han tenido que modificar cada vez más los avances médicos para hacer frente a estas superbacterias que se desarrollan y van creando precisamente resistencia a los medicamentos existentes. Pero, en el caso, por El ejemplo, de mi recetario familia, del doctor Guerrero Heredia. yo no me preocupé tanto en el caso de mi familia porque ya la Sinovac, la misma ¿Qué empresa, pasa? ha informado que la efectividad de ellos se reduce a casi nada en 6 meses de tú ponértela, en 6 meses. Y mi familia se la puso desde que tuvieron la posibilidad de ponérsela, desde el principito. Entonces, como ellos se pusieron la cuarta dosis prácticamente ahora, iniciando septiembre, prácticamente ha pasado 6 meses. Entonces, yo no me preocupé ya tanto por el sistema inmunológico de ellos, porque se supone que ya la efectividad de la Sinovac en ellos es casi nada. Esto ¿Tú se ves? va a vender en supermercados y en la casa te va a decir, te invito un sancocho con Sinovac. Y te le echan un poco de la vacuna al sancocho y ya, eso va a ser más fácil. Ay, Va a ser padre, como el anticonceptivo. Mira, yo le dije a Leila en una oportunidad y ella no me creyó. La primera vacuna que yo tuve, la sentí cuando entró el líquido. Como un pequeño, como cuando tú coges una cosita pequeña, pero la sentí. La segunda, nada, absolutamente nada. Es decir, eso nunca lo entendí. No quiero decir que no la tengo, porque la tengo. Estoy certificado. Es posible que, es bueno, pero quién sabe si fue un placebo. Una tiza. ponte la tercera, Miguel, nada más te digo, si no te la he puesto. ¿Don Miguel tiene Eh, la 3 ya? no, no, yo nada más tengo las dos ¿Cómo va a primeras. ser? Pues No. póntela. Si no te la, Eh, si no te la he puesto, te voy a llevar. bueno, sería un placer que tú llevaras. Porque, ¿cuánto tiempo hace que tú no sales de tu casa, Leila? No, yo he salido de mi casa porque el tema, te dije, no es por el COVID, es un asunto No, de hombre, la yo lo niñez. sé, yo lo sé. Es una broma, es para, Sí. para, para fuñirte, como dicen. No, pero sí, yo he salido de mi casa, yo salí de mi casa porque yo tengo las vacunas. Pero claro, yo sé que la efectividad reduce con el tiempo y
tengo la preocupación del tema de las variantes que pueden venir, porque aquí tenemos las fronteras abiertas. Aquí no se exige lo que se está exigiendo en otros países. Aquí todo el que quiere venir viene. ¿Cuándo vuelven los muchachos del Banco de Reserva? ¿Qué pasó con el Banco de Reserva? Oye. Más afinado que los Kenton. Sí, esos muchachos están bien, pero bien afinados. ¿En qué sentido? El primer, ¿qué? ¿Cómo era lo que decían? Primer, segundo, tercer, cuarto, séptimo. Los pilares. No, ¿qué pilares? No, pilares. Sí, eran los pilares. ¿Qué pilares? No, Sí. hombre, era más Pilares. chulo de ahí, era más chulo de ahí. ¿De qué ustedes están hablando? Don Yo Miguel me- está más perdido que Adán el Día de la Madre hoy. No, con porque eso. yo tuve que salir ese día, acuérdate. Pero- Miguel, sí. pasa, la entrevista que hicimos, nosotros pensábamos que lo íbamos a entrevistar, Sí. pero fue todo mentira. Todo Ellos contrario. vinieron ensayados con un coro cantado y todo. Pero bien. Ah, Pero una cosa linda. De hecho, yo estaba pensando que nosotros debíamos hacer lo mismo. y en lugar de venir a comentar. Pero con los golpes. Primer golpe. Exactamente. Operación Falcón. Exacto. Bueno, Bueno. a propósito de Operación Falcón, que tiene su segunda... ola de contaminación. no, el Porque es un virus. el Falcón. ¿Cómo No, así? no, el Ministerio Público. Ah, bueno. Ay, Dios mío, yo no vi nada. Pero a mí sigo insistiendo en que la coraza protectora del ciudadano que la Constitución manifiesta como tutela judicial efectiva en el caso de que sea judicializado, pero como garantía de derecho, tiene que ser más robustecida. Y la gente cree que nosotros le hacemos un gran servicio a los derechos humanos en la medida en que minimizamos o reducimos las garantías de derecho, y es todo lo contrario. Claro, eso es lógico. Y es todo lo contrario. Entonces, cuando, por ejemplo, recientemente el Tribunal Constitucional consideró en una decisión que, bueno, estaba cuestionando de soslayo Julio Curi, pero como Julio Curi es parte del proceso, la gente dirá, bueno, este tipo tiene que defender esa posición. Pero no, es que yo tampoco Pero estoy de acuerdo. lo justo es justo, no importa de dónde viene. Correcto, es así, y no se puede desmeritar a nadie por Sí, el hecho ya de que que sea te- parte de. Si Jack el Destripador hubiese escrito en algún momento que ahorcar a una mujer era un crimen, Aunque él lo hiciera. aunque él lo hiciera. Aunque él fuera la antítesis de su Sí, sí, propio claro. discurso. Ok. Pero eso es lo que quiero traer a colación así muy rápido. Mira, la sinceridad de una idea nada tiene que ver con la persona que la expone. Con quien la diga, eso es correcto. Bueno, eso es así, don Miguel. Claro, yo no soy matemático y yo sé que 2 más 2 son 4. Bueno, la sinceridad entonces del resultado final y de la máxima que eso representa. Yo creo que la sinceridad del individuo está comportada, o debe estarlo, por una serie de compromisos y de ligadura entre su hacer y su decir. O sea, usted no puede decir una cosa y hacer otra, y que nosotros podamos pensar que eso es bueno y eso es válido y eso es correcto y eso de alguna forma refuerza valores. Eso yo creo que no debe ser así, y no es así. Porque mucha gente dice cosas y uno retrata existencialmente otras, o deduce o infiere de ciertos comportamientos que la persona es en sí el antidiscurso de lo que dice, en términos de hechos. Bueno, eso es una creencia que es muy expandida, pero yo creo que los valores que se expresan en palabras valen por sí mismos. La verdad se defiende a sí misma. Y la verdad no es plebiscitaria, es decir, tú no tienes la razón porque somos 5 y hay 4 que piensan igual. Y yo le que quiero tú. hacer una sola pregunta a usted, Sí. y quiero la sinceridad que le caracteriza siempre. Si ahora mismo la mentira y la verdad fueran a unas elecciones, ¿en qué % ganaría quien gane? Bueno, por eso te dije que la verdad no es plebiscitaria. Pues yo quiero saber quién gana. Si Bueno. la mentira y la verdad van a un plebiscito, ¿quién va a ganar el plebiscito y con qué %? Bueno, yo no puedo ocultar Depende del tema también, el ánimo de la Hablo población. de la verdad. Yo hablo de la verdad, Leila. La verdad está ahora mismo en veda.
¿La verdad sobre qué? La verdad sobre la verdad sobre lo que sea. ¿Cuál Aquí, verdad? aquí vivimos en una mentira absoluta y se expresa ahora la verdad de forma diferente. No es lo que es, la verdad es lo que parece que es, o lo Mira, que la gente dice en la los o- medios de comunicación que es. La única, en la cultura cristiana, ¿no? La única verdad absoluta es Dios. Es decir, no hay ni verdades ni mentiras absolutas. Bueno, yo disiento de eso, porque cuando entre la No, pero verdad. ¿quién define lo que es la No, verdad? no, bueno, un juez, Bueno, para darle la razón a Valentín, yo siento que últimamente la verdad parece más una construcción mediática. claro que sí. Bueno, pero esas son verdades creadas. Pero eso no significa que sea la verdad. Porque ¿quién decide la verdad? Eso es muy filosófico, eso. Sí, pero lo que yo quiero establecer es, nosotros vivimos. Bueno, yo sé lo que tú me estás preguntando. Nosotros vivimos. Si vamos a votar por una cosa, la gente vive en la mentira. Correcto, es lo que quiero decir. La gente vive en la mentira y por ende, porque estar con la mentira cuesta menos que estar con la verdad. Yo ahí les robaría. Con el concepto que tenemos tú y yo de la verdad. Hay otros que tienen un concepto diferente de esa verdad. Yo ahí les robaría una frase épica, bueno, ni tan épica, una frase al expresidente Leonel Fernández cuando decía que él ganaba con un 90-10. 90-10, ¿recuerda eso? 90-10. Así mismo le gana la mentira a la verdad. 90-10. Bueno, Porque, y eso es una mentira tan grande que nadie, ni él ganó 90-10. No. bueno, pero aquí en este caso sí se daría. Bueno, Esa es tu verdad. porque entonces Pero tú mi lo que verdad es estás una mentira, diciendo, entonces. tú estás diciendo que gana la mentira 90-10 y como él ganaba 90-10, él representa la mentira. No, don Miguel, no. La lógica conduce a eso. No, bajo ninguna porque circunstancia. Eso es aristotélico. Aquello sí fue una Pero mentira. pero ¿es aristotélico o no es aristotélico? Señores, sí, aquí sí. hay gente que no se ha desayunado a esta hora, llévenlo al paso. No. Ustedes van a confundir a la gente que la verdad y la mentira. Pero el concepto de posverdad, que tú dominas bastante bien. Sí, pero es que ahí vamos entonces al inicio del problema. Esa es tu verdad. Cada persona tiene derecho a interpretar el escenario que se está dando de una manera completamente Pero la posverdad verdad es una la verdad, tesis. No importa quién la crea y no importa quién Correcto, la busque, correcto, no importa quién la diga. correcto, Leila. Reitera eso, por favor, porque se perdió un poco. O sea que la verdad es absoluta. No, que es verdad y punto. Adelante, Leila. La verdad es la verdad. No importa quién la crea, no importa a quién le guste y no importa quién la diga. Claro, Mira, ni en la ciencia hay verdades que no pueden ser objeto de discusión, ni en la ciencia. no, porque en la ciencia no hay verdades. Eh, La ciencia no se ríe Por de eso verdades. mismo, entonces, es lo que yo te quiero decir. La teoría de la relatividad es una teoría que tiene muchísimo tiempo y a pesar de que existe muchísima información que hace pensar que esa teoría es cierta, sigue siendo una teoría. ¿Sabes qué escribió Einstein? Que Que solamente había dos cosas infinitas. la estupidez humana No, y el universo. y el universo. Y de la segunda no estaba muy seguro. Y de segundo no estaba muy seguro. De la primera, del universo. Del universo, sí. Bueno, a eso le hizo coro el cantautor argentino Facundo Cabral, que decía que los estúpidos eran tantos que hasta elegían los presidentes. Sí, claro. Ay, Bueno, ¿cómo? aquí hay una prueba de eso. ¿De qué? De esta. Brian. Volviendo. Ese Brian. Llegamos a la verdad a través de muchísimos círculos. Llegamos. El circunloquio de la mentira que se convierte en verdad, o la verdad que es retenida como una presunta verdad cuando en realidad es mentira. Yo pienso que mucha gente en este momento entiende que lo que está pasando en torno a casos como el tema Falcón son cosas positivas. No, pero vamos al caso Falcón. Hay personas que entienden que son negativas, pero hay personas que entienden que son buenas porque incluso gente que está vinculada directamente al gobierno, que está involucrado en el proceso, pues están señalados. Y si bien ayer hablábamos de un caso muy particular en el que aparentemente un mal manejo de información de algo que es completamente reprochable, que es la filtración que se da, que se ha vuelto costumbre, creo que dentro del el proceso no es perfecto, tiene sus pros y sus contras, tiene sus cosas positivas y negativas. Yo entiendo como algo negativo el tema de la filtración, entiendo como algo negativo el tema del histrionismo de algunos actores del Ministerio Público que están buscando ascenso y carrera dentro de todo este
de este proceso que se está dando de señalamientos y de investigaciones. Para mí esa parte es negativa, pero por otro lado me parece bien que si se está trabajando en concordancia o no con la DEA, de que si hay señalamientos que tienen que ver con un posible establecimiento de un narcoestado en República Dominicana y se está persiguiendo, eso me parece bien. Respetando los procesos, claro que sí. Sí entiendo que, bueno, dentro de todo este proceso ha habido problemas en la ejecución. Y eso sí hay que reconocerlo y criticarlo. Pero yo creo que hoy en República Dominicana hay gente que está con una verdad como la tuya y hay otras personas que manejan otro tipo de verdad. Pero Mira, yo quiero... precisamente a eso, ahora que tu conclusión, verdad como la tuya y verdad como la de otro. Es que no hay dos verdades. Bueno, pero déjame decirte, porque eso es, hay verdades personales, mira, que en el ámbito personal. Hay concepciones personales, bueno, conceptos personales, criterios personales, asunción de ciertas posturas personales, pero la verdad trasciende a lo personal. Claro. Es que la verdad es un concepto. Pero no es propiedad, la verdad no puede ser propiedad. Pero mira, para que tú veas, se definió poéticamente incluso en el monólogo de Segismundo. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que mediar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña en conclusión porque todos sueñan lo que son. Es decir, esa es tu verdad. Tu verdad. Yo tengo, tú tienes una verdad. ¿Y cuándo el sueño ha sido una verdad? Bueno. El sueño es una representación de una recreación situacional, onírica, de una situación que, por cierto, también se crea en el subconsciente. Eso no tiene nada que ver con el consciente, ni con la praxis, ni con la pragmática, ni con las cosas reales. Entonces, lo que yo quiero decir ahora del caso Falcón. Pero ¿de dónde nace lo consciente? ¿Lo consciente? ¿Del subconsciente? No, de la antítesis del subconsciente. No, del subconsciente. No, es la negación del subconsciente. Lo consciente es un asunto de percepción a través de los ¿cómo se llama? Los elementos sensoriales. ¿Y por qué los traumas de infancia? Los sentidos. ¿Por qué los psicólogos los psiquiatras demostraron que los traumas de infancia se reprimen a través del subconsciente? Yo le estoy diciendo que ustedes quieren quitar el trabajo a Héctor Guerrero Heredia. Vamos a mejor partamos vámonos para otro sitio y vamos a la praxis de lo ocurrido. Yo estoy hablando ya, no la verdad. No, ya está, yo estoy hablando de disparate aquí que yo mismo me estoy cogiendo miedo. Pero lo que quiero decir con respecto al caso Falcón es que si las autoridades le ponen fecha de inicio a la investigación y una fecha límite donde se realiza la operatividad de la ejecución, como tú dijiste, de la operación Falcón. Entonces, una pregunta interesante que casi nunca nadie se ha hecho, y me la hicieron hoy en una entrevista, que yo valoré muchísimo esa pregunta, porque de repente nadie se había hecho la pregunta. ¿Y por qué ahora? Como la canción... ¿Usted recuerda la canción? No, usted no era bolerista. Sí, pero concéntrate en el tema, ven, dime. ¿Y por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora? Si ellos ponen fecha de inicio al año 2012 o antes, y entonces la fecha de ejecución ahora... Era 2007, Valentín, tenía entendido. De 2007, sí, pero la gente que maneja las informaciones ha querido ponerla en el 2012. Entonces hay que dejárselo porque el 2012 representa algo importante. Fue el inicio del gobierno del expresidente Danilo Medina. Entonces pero era 2007. Sí, pero no quieren ponerlo antes. Los comentaristas, los opinadores no quieren ponerla antes, pero cual que sea la fecha. Lo que quiere decir es que ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es el botón que se obturó para poner en ejecución esta operación? ¿Saben cuál es? La voluntad de la DEA. Porque eso no lo ordenó la DNCD, no lo ordenó el Ministerio Público, no lo ordenó la Policía Nacional, no lo ordenó el gobierno, no lo ordenó nadie de aquí. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, don Miguel, por todo el mundo se ha apropiado del resultado final de la operación. Bueno, mucha gente que ha manejado esos hilos va a quedar atrapada en esos hilos, probablemente. Sí, pero lo que yo quiero también es sacar a relucir lo siguiente, y yo lo dije hace mucho tiempo, creo que en el 2010 fue que yo inicié mi participación en la red social Twitter, y uno de los primeros Twitter que yo coloqué o subí, como se le llame,
decía exactamente eso. El crimen no es contagioso, no es una enfermedad que se contagie, no se pega, no se transmite. Por vías de consecuencia. Eso es muy sociológico, porque los sociólogos dicen que el comportamiento está íntimamente relacionado con los círculos sociales en los que tú te desenvuelves o mueves. En Claro. algunos casos. Sí, en algunos casos, exacto. Si tú te mueves y te desenvuelves y vives en un grupo, con un grupo de criminales, tú en algún momento o de alguna manera, no siempre, copias esos métodos. Sí. En algunos casos, porque también está Sí, la claro. teoría del hombroso del criminal nato. Ah, no, sí, claro. Y claro. otras teorías que se apartan de las dos teorías, que establecen que es un asunto eminentemente personal, y yo prefiero adoptar una de esas, porque usted no puede creer que nadie nace para ser delincuente y que la sociedad es una escuela delincuencial. No, claro. Entonces, porque usted ve familias que tienen 11 hijos, pero uno de los hijos salió delincuente, se apartó. Entonces, no podemos culpar a la sociedad. Bueno, claro, y tú sabes muy bien que hay matrimonios disfuncionales que crean hijos funcionales. Y al revés, muy formales que crean hijos que son terribles. Sí, y quiero establecer, don Miguel, no sé si usted está de acuerdo conmigo, bueno, puede eximirse de opinar al respecto, pero aquí se está atacando mucho a la clase política, es lo que estábamos hablando hace un ratito antes de empezar el programa. Y hay un ataque sistemático ante una abatida en contra del sistema de partidos. Y hablan que la clase civil, que la sociedad civil, que el empresariado, que... Señores, no ha habido en la República Dominicana un acto importante de corrupción en la historia de este país que la clase empresarial dominicana no haya sido cómplice o beneficiaria. Entonces, es muy fácil, es muy bueno atacar al sistema de partidos, a los partidos políticos y a los políticos, porque es una forma de degradar a esas instituciones y de procurar un estadio situacional similar al que ocurrió cuando se degradó desde el punto de vista moral en Venezuela a COPEI, ¿cómo se llamaba el otro partido político? COPEI y ADECO. Y ADECO. Entonces, fuera de juego, COPEI y ADECO es el escenario ideal para que se instaure una dictadura. Sí, pero Valentín, hay que hacer la salvedad de que el crimen tiene y los malos hábitos en la política le han hecho mucho daño a la clase política dominicana, y ellos han hecho muy poco por exorcizarse de esos males. ¿Y cómo lo harían, don Miguel? Bueno, repudiando las cosas que comprometen la permanencia y la integridad del sistema político. Y violando la presunción de inocencia. No, imposible. Claro, imposible. porque debe ser así. No, pero yo no me refiero a eso, porque no vayamos a los extremos. Yo lo que creo es que las cosas mal hechas, vengan de la política o vengan del sector privado, están mal hechas y merecen ser castigadas y sancionadas, respetando la ley, porque... ¿Qué es un delincuente, don Miguel? Bueno, un hombre que infringe la ley, una persona que infringe la ley. Pero para que sea determinado, conocido, retenido como tal, tiene que pasar por el filtro, del sistema de justicia, y que una sentencia firme diga al final que esa persona es un delincuente. Bueno, pero yo no estoy diciendo lo contrario. Bueno, pero si de repente una persona se presume inocente por la Constitución, por el mandato de la Constitución, supongamos, cualquiera de estos diputados que se mencionan o el mismo Torito, son presuntos inocentes, y yo como partido político, desde que llegan decimos, que los condenen y que vayan a la justicia, y le da la espalda. Eso es una forma de violentar el principio de presunción de inocencia. Mira, aquí la única presunción existente y que se respeta es la de la culpabilidad. Sí, eso es verdad. Todos lo sabemos. Ahora, tú sabes muy bien que yo he sido una persona que a lo largo, en mi profesión, en lo poco que hago en mi profesión, yo siempre he condenado esos excesos de la autoridad. Porque los excesos de la autoridad son peores que los excesos que provengan de otra fuente. Porque son más contundentes y son más demoledores. Porque además los excesos de la autoridad infringen la ley y contaminan el ambiente en que se desenvuelve un Estado de derecho. Es decir, que yo no puedo estar a favor de eso. Yo he condenado lo que ha pasado incluso con esa muchacha que aparentemente tenía una relación con una persona ligada a un expediente de narcotráfico,
que se mencionó su nombre, Ahora se la mismo detuvo. en Falcón. Sí, se la detuvo, se la mencionó, se la detuvo, se le fotografió con esposa, se le hizo dormir un día en una cárcel improvisada, en una cárcel, para el otro día decirle, perdón señorita, váyase a su casa que usted no está ligado a esto. Es decir, nadie puede en su sano juicio apoyar ese tipo de proceder del Ministerio Público cuando todo el mundo espera como que el Ministerio Público, que se supone, conforme con el concepto que existe en una democracia, es el defensor de la sociedad, ¿verdad? Eso no es el defensor de la sociedad, los fiscales son los que defienden a la sociedad. Claro. Del crimen y todo. Entonces, cuando el que está supuesto a defender a la sociedad del crimen, del delito, de lo mal hecho, incurre en esas acciones, entonces la sociedad está perdida. Es decir, nadie puede apoyar a eso. Ahora yo creo que los políticos tienen que hacer más de lo que hacen por defender el espacio que le corresponde a los políticos en una democracia como la que vivimos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la defensa de los políticos cuando merezcan defensa, porque el sistema democrático en que vivimos está basado en el juego de los partidos políticos. Si esos partidos políticos se desacreditan, aquí no va a haber democracia. Pero nunca han sido han caído en tal descrédito como el actual. Por acción, por acción de terceros. No, se ha prohijado. O por acciones propias. Se ha prohijado desde el gobierno. Desde el presidente, lo primero que hizo el presidente de la República, por ejemplo, fue decir que en ciertas instituciones los políticos no podían participar. ¿Por qué? Porque él lo considera que son delincuentes. Pero déjame pues no hay de otra. Entonces, nunca habíamos tenido un gobernante que atacara de forma tan sistemática al sistema de partidos políticos y a la clase política. Jamás lo habíamos tenido. Valentín, ¿qué tú haces y qué hacen los ciudadanos cuando se aproxima un huracán con vientos tan fuertes como para destruir todas las viviendas débiles? ¿Qué hace la gente en su casa? Bueno, antes lo desalojaban. No, pero ¿qué hace la gente en su casa? Bueno, clava las maderas, los cines, los asegura. Protege su casa. Trata de protegerlo. Entonces eso deben hacer los políticos, protegerse la política. Proteger la política de los vientos que soplan, de los vientos huracanados que soplan sobre ella. Pero yo hace mucho le dije a usted, y lo dije aquí en este programa. Yo no creo que el gobierno haya desacreditado el sistema de partido. Yo creo que el sistema de partido ha desacreditado el sistema de partido. No, eso no es así. Pues eso no es así. Bueno, pero yo el presidente que está involucrado en todos esos escándalos que se están dando ahora. Pero ¿y dónde están los empresarios que se meten en escándalos que nunca salen a relucir? Porque ¿cuántos políticos hay involucrados? Por ejemplo, en Falcón hay 21 personas tenemos que hacer una pausa. Imputadas. ¿Cuántos políticos hay? Mira, tenemos que hacer una pausa y como yo no regreso después de ella, yo voy a dejar para mañana una pregunta que tú hiciste que a mí me parece que merece ser debatida en toda profundidad, porque hay algo diría yo, de algo que tiene que ver con la crisis existencial que hoy existe en una sociedad y de personas que viven en ella como somos nosotros. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Esa es una pregunta que plantea una discusión larga, filosófica si se quiere, y quizás un programa de radio no es el escenario apropiado para eso, pero es una pregunta que inquieta, y para la cual no hay una respuesta a flor de vista, ¿no? O a flor de labios, como se dice. Sí, pero... Así que te dejo eso para mañana, y como tú eres abogado y Leila también lo es, así que... pero ¿dónde está Leila? Yo estoy por aquí escuchando a ustedes. No, te queremos escuchar a ti. Vamos a la pausa. Leila, dilo más bonito. No, pero sí, hay otro temita que hay que tratar, pero breve, pero después de la pausa, Gabriel que se encargue. Adelante, Gabriel. Rumba 90.